En el cine de terror hay una amplia variedad de posibilidades para asustarte, y es que aunque la popularidad le pertenece mayormente a las películas de terror paranormal, aunque bueno, en cierta medida también a los slashers, ya saben, asesino loco, máscara perturbadora o identidad misteriosa, múltiples víctimas, etc. Aún así, es un género que tiene una riqueza generalmente ignorada, ya que tenemos terror psicológico, terror corporal, terror más sangriento o gore, terror cósmico, found footage, terror de supervivencia, monstruos, aliens, terror folclórico, terror de home invasion, terror analógico, aunque este va relacionado al found footage, terror existencial, entre algunas otras variantes, pero hoy hablaremos de un tipo de terror que genera una incomodidad extrema con tan solo una frase, basado en hechos reales. Pero espérate un momento. ¿Cómo es eso de que te gusta ver videos de películas, series y temas random, pero no estás suscrito a mi canal para ayudarme a llegar a los 5000 suscriptores? Mal ahí, prepárate porque vamos a hablar de 5 películas de las cuales quizás no todas se consideran como terror puro, pero el simple hecho de saber que están basadas en hechos reales les añade ese toque que las vuelve mucho más perturbadoras. Y para hacerlo un poco más interesante, vamos a hablar de películas quizás no tan conocidas. Número 1. Snowtown. Ambientada en los barrios pobres de Australia a finales de los años 90, Snowtown sigue la vida de Jamie, un joven introvertido que lamentablemente crece en un entorno familiar muy inestable. El primer golpe que vemos es cuando su madre lo deja a él y a sus hermanos bajo el cuidado de un vecino mientras ella se va a hacer lo que mejor sabe, tomar malas decisiones. Este vecino se aprovecha de ellos y también les toma fotos con poca ropa. La madre pone la denuncia al día siguiente, pero nada extraordinario ocurre. La vida de la familia cambia radicalmente, especialmente la de Jamie, cuando conoce a John Bunting, un hombre que aparenta ser protector y amable, pero que poco a poco empieza a manipularlo y a imponer ideas con una visión muy violenta y distorsionada del mundo. La película está basada en los asesinatos de Snowtown, una serie de crímenes reales ocurridos en los años 90. Bunting, con la ayuda de varios cómplices, asesinó a personas vulnerables, muchas de ellas marginadas, bajo la excusa de hacer una especie de justicia social, ya que según él, la mayoría de estas personas eran malas, abusadores, pedófilos, drogadictos, pero en la mayoría de los casos ni siquiera había pruebas reales. Básicamente, John Bunting tenía una mezcla de odio personal, delirios de superioridad moral y una idea muy retorcida de justicia, pero esto no era lo único que lo impulsaba, sino que claramente una de sus motivaciones era tener control y poder sobre otros. Esa manipulación fue en parte lo que lo llevó a tener éxito en casi todos sus crímenes. Jamie, el joven callado y manipulado que vemos en la película, no es un personaje 100% real, sino que representa a James Blasakis, un joven real que fue influenciado y arrastrado a participar en estos crímenes y que terminó haciendo cosas horribles, como participar en los asesinatos tanto de su medio hermano como de su hermanastro, así como también de otras personas, incluyendo un hombre discapacitado. La película no se centra en la violencia explícita, aunque sí tiene momentos muy impactantes, sino que se centra principalmente en cómo se construye ese ambiente decadente y desolador, mostrando la manipulación y el control psicológico y cómo alguien puede terminar involucrado en algo tan brutal. En mi opinión, lo más perturbador es que casi todo lo que se muestra en la película tiene una base real y no necesita exageración para ser perturbadora y traumática. En la película no vemos un cierre definitivo, simplemente se da a entender que el espiral de violencia ya es imposible de frenar y que Jamie ya no tiene salida, a pesar de que en algunos momentos vemos como claramente no está cómodo y quiere dejar de ayudar en dichas atrocidades, pero al final simplemente ya no puede detenerse. Sin embargo, en la vida real, luego de varios hallazgos sospechosos e investigaciones, se encontraron varios barriles sellados al interior de un banco abandonado en Snowtown. Dichos barriles contenían restos humanos en descomposición. Rápidamente la policía dio con los sospechosos, pero la cooperación de James fue la principal ayuda para entender la forma de operar de Bunting y para reconstruir lo que pasó. Y bueno, también para encontrar más víctimas escondidas en otros lugares. Finalmente se determinó que las múltiples torturas y asesinatos fueron llevados a cabo entre 1992 y 1999 y que muchos de los cadáveres ocultos ya llevaban mucho tiempo ahí. Se confirmaron 11 víctimas de parte de Bunting y sus aliados participaron en la mayoría de estos con él, excepto James, del que se confirmaron 4 casos en los que participó directamente. Número 2.
Zodiac. Zodiac del año 2007 sigue la investigación del asesino del Zodíaco entre los años 60 y 70, pero la película se centra principalmente en tres figuras: Robert Graysmith, caricaturista; Paul Avery, periodista; y Dave Toschi, un investigador y agente de la ley. En la vida real, el asesino enviaba cartas cifradas a la prensa para básicamente jugar y burlarse de la policía y generar cada vez más pánico en la población. Según las autoridades, este hombre tuvo un total de 7 víctimas confirmadas, de las cuales solo 2 sobrevivieron. Aunque él mismo afirmó haber matado aproximadamente a 37 personas, sin embargo nunca se confirmó que él fuera el autor de tantos asesinatos. A ver, que obviamente ya 5, 6 o 7 personas son muchas, pero me refiero a que él se atribuía a muchas otras víctimas que, según las autoridades, en realidad no fueron atacadas por él. Pero aún así existen varios casos sin resolver hasta el día de hoy en los que no es seguro ni que sí ni que no haya estado vinculado. Lo más inquietante de esta película es que no es una película de suspenso típica. Evita resolver todo el misterio de forma clara y directa, y más bien sucede como en la vida real. La tensión se iba construyendo lentamente hasta llegar al punto de la obsesión total, destruyendo la estabilidad emocional, mental y las relaciones de las personas involucradas en la investigación. También se nota mucho la frustración de la policía, los periodistas y las personas del común al ver tantos errores y falta de coordinación en la investigación por parte de los agentes. Y por último, ese miedo colectivo, ya que el asesino del Zodíaco dominaba el pánico de todos sin necesidad de cobrar una víctima cada día, porque nunca se sabía cuándo y dónde volvería a actuar. Bastaba con enviar cada cierto tiempo una carta codificada a la prensa y a la policía para mantenerlos ocupados y preocupados, además de que junto con estas cartas siempre llegaban amenazas de que tenían que publicarlas en el periódico o pronto mataría a más personas. Por tal razón, el ritmo de la película es lento y frustrante, seguramente reflejando lo interminable e inconcluso del caso real, ya que sí, lamentablemente el culpable nunca fue capturado y el caso nunca se solucionó, pero sí hubo un sospechoso principal, Arthur Leigh Allen, pero nunca hubo suficientes pruebas rotundas como para incriminarlo. La película en muchos aspectos es muy fiel a la información real que se conoce, pero se toma libertades creativas notables para agregarle más drama a algunas situaciones o para generar más suspenso, lo normal. Adicional, algunos personajes tienen cambios, como lo es el caso de Robert Graysmith, quien no participó tan directamente en la investigación, pero sí dedicó muchos años a escribir su libro sobre el Zodíaco, aunque esto fue años después de que el asesino estuviera activo. De hecho, la obsesión por reunir la información para su libro y así también intentar ayudar a esclarecer un poco el caso, le terminó costando su matrimonio y la relación con su familia e hijos en general. El tipo llegó al punto de hacer amenazas muy preocupantes, como la ocasión en la que dio indicios de que atacaría un bus escolar, pero esto nunca ocurrió. Pasó varias veces en las que amenazaba con hacer algo, pero terminaba haciendo algo diferente o simplemente no hacía nada. Lo más perturbador son los 4 criptogramas, de los cuales solo 2 fueron descifrados hasta el día de hoy. Uno fue descifrado en 2020, 51 años más tarde, en el que no hay nada muy importante más allá de burlas a la policía y decir que no estaba asustado de la cámara de gas. El otro criptograma fue descifrado en 1969, mismo año en el que fue enviado, y decía más o menos lo siguiente: me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo me da la experiencia más emocionante e incluso es mejor que satisfacerme con una chica. La mejor parte es que cuando muera renaceré en el paraíso y todos los que he matado se convertirán en mis esclavos. Sí, muy perturbador. Número 3, The Girl Next Door y An American Crime. Tenemos 2 películas que relatan o adaptan el brutal caso de la vida real en el que una adolescente fue secuestrada y torturada por meses hasta su muerte, a manos de su cuidadora, los hijos de esta y otros jóvenes del barrio. En 1965, los padres de Sylvia Likens la dejaron a ella y a su hermana menor bajo el cuidado de Gertrude Baniszewski, una madre de 7 hijos. La dejaron durante mucho tiempo porque trabajaban en carnavales durante temporadas o en circos, por lo cual prefirieron dejar a sus hijas en un ambiente supuestamente más adecuado para ellas. Con el pasar de las semanas, Gertrude comenzó a descargar aparentemente frustraciones con Sylvia y su hermana menor Jenny, pero fue cuestión de tiempo para que este abuso se intensificara únicamente con Sylvia y mantenía a Jenny controlada con manipulaciones.
Sylvia Likens fue golpeada y abusada física y psicológicamente durante aproximadamente 3 meses. Como si esto fuera poco, Wanisewski alentó a sus propios hijos y a otros jóvenes del barrio a participar en estos horribles actos. Algunos eran incluso niños de no más de 10 o 12 años. Lo más horrible es que Sylvia pasó sus últimas semanas encerrada en el sótano, desnutrida, herida, desolada, y muchas personas del vecindario sabían lo que pasaba, pero nadie hizo nada. En The Girl Next Door tenemos una visión quizás no tan apegada a lo que los hechos confirmados nos dicen, sino más una visión sensacionalista y muy gráfica en la que solo se busca explotar al máximo posible el dolor y el sufrimiento de la víctima. Por tal razón es una película muy cuestionada, ya que, aunque en la vida real Sylvia debe haber experimentado un sufrimiento inexplicable, el hecho de usar eso para hacer una película de horror me parece cuestionable. También introduce elementos ficticios que romantizan algunos aspectos de la dinámica real, y al final termina dándonos un filme con un enfoque en el impacto que se le puede generar al espectador más que hacia la comprensión del caso o a empatizar con la víctima. Básicamente usar el sufrimiento y la violencia de forma prolongada y explícita para generar una sensación incómoda, pero que seguramente muchos enfermos mentales podrían disfrutar. Y de parte de An American Crime vemos una recreación del caso más enfocado en el juicio y la principal culpable, Gertrude, mostrándonos un poco más su perspectiva o cómo se desarrollaron los abusos. Aquí tenemos un problema diferente a la película anterior, y es que es una adaptación aparentemente más respetuosa, pero también criticada porque simplifica cosas que simplemente no tienen justificación y que no deberían simplificarse de ninguna manera, como son las motivaciones de Gertrude, casi cruzando la línea de encontrarle una explicación a los atroces actos que se cometieron en ese sótano. Al final, se enfoca mucho más en la problemática a nivel legal o judicial, pero en el camino se termina dejando un poco de lado la complejidad del entorno social y cómo éste se ve involucrado. Y así también sucede con el contexto psicológico y otros factores que, en mi opinión, no se retratan de la mejor manera. Es una película que intenta ser fiel a los hechos, pero termina suavizando un poco el horror. Y claro, en la película anterior el problema es que había demasiado horror. Y aquí el problema es que quizás se suaviza un poco la realidad y quizás hay un intento de humanizar a la loca de Wanisewski. Entonces, ¿cuál sería la adaptación correcta? Pues bueno, para mí sería la adaptación que no existe, porque no considero que es un caso del que debería construirse una película de horror y morbo, o quizás no tan gráfica, o hacerla de otra manera, pero tampoco suavizar cosas tan injustificables o humanizar a alguien que puede cometer algo tan horrible, incluyendo a la principal culpable, pero también a sus hijos y a todos los demás involucrados. Aún así, este es uno de los casos de secuestro y tortura más impactantes en mi opinión. Número 4. Henry, Portrait of a Serial Killer. Aquí estamos ante una película que no es la típica de asesinos, ya que no hay música épica o momentos dramáticos romantizando algo indebido. Lo que hace esta película especialmente incómoda es que te muestra a alguien que mata con una naturalidad perturbadora, como si fuera cualquier otra rutina. Henry no es un supergenio ni un villano super carismático, sino que es vacío, frío, inquietante. Eso es lo realmente macabro. Pero todo empeora cuando nos damos cuenta de que la realidad fue quizás peor que la película. El personaje principal está inspirado en Henry Lee Lucas. Este hombre confesó múltiples asesinatos, creando la imagen de un completo monstruo, pero luego se descubrió que muchas confesiones eran falsas. Aún así, esta película te deja frío no por lo que muestra, sino por la manera en la que lo muestra. La violencia se siente cruda, directa y peor aún, no nos deja nada de lo que podamos identificar como una moraleja o algo que te haga reflexionar, ni tampoco hay un final feliz, nada. Simplemente es una obra que te hace sentir incómodo de principio a fin sin estar viendo algo demasiado gráfico o visceral. Sin embargo, no es una réplica exacta de la realidad, sino que es una mezcla de realidad y ficción con algunas libertades que quizás no le juegan a favor. A diferencia de la película, donde Henry es metódico, constante y calculador, en la realidad, Henry supuestamente tenía una personalidad mucho más confusa y desorganizada, o en otras palabras, la película trata de mostrar a un asesino realista, pero en el camino comete el error de mitificar de más pues al protagonista como tal, casi haciéndolo ver como alguien con una personalidad enigmática o icónica dentro del mundo pues de los monstruos de su clase. A pesar de que Henry quiso hacer creer que había matado a cientos de personas, al final solo se pudieron confirmar 3. Su propia madre en 1960, su pareja en 1983 y ese mismo año también mató a una anciana. Aparte de estas víctimas, hubo otros casos en los que posiblemente estuvo involucrado, pero al no poderse comprobar, finalmente, entre muchas negligencias de la policía, malas investigaciones, entre otras cosas,
terminó sentenciado a cadena perpetua en el 98, pero lamentablemente murió en 2001. Y digo lamentablemente porque merecía pasar mucho más tiempo encerrado lamentándose por lo que hizo, aunque sinceramente un hombre así difícilmente creo que tendría un espacio en su cabeza para reflexionar. En la vida de Henry hubo otro hombre que lo ayudaba, Otis Toole, mostrado también en la película como un cómplice torpe pero igualmente malicioso que seguía a Henry fielmente, pero en la vida real, aunque sí fueron amigos y socios, la relación era mucho más inestable o errática y ambos mentían y se contradecían constantemente, principalmente cuando la policía los interrogó. Lo que podemos asegurar es que entre la película y la realidad hay algunas diferencias respecto a la personalidad de Henry y también respecto a su final. Por ejemplo, sabemos que no era un hombre súper frío y calculado, sino que era una persona poco inteligente y con serios problemas mentales, motivado principalmente por impulsos o estallidos de violencia, aunque la mayoría no terminaron en víctimas mortales como él quiso hacer creer. Aún así, a nivel general, es una buena muestra de lo macabro que puede llegar a ser el día a día de un tipo así. Número 5. The Golden Globe. The Golden Globe, bueno, creo que así se pronuncia, al menos es su título en inglés, ya que es una película, si no estoy mal, alemana. Es otra de esas películas que no buscan entretener en un sentido convencional, sino que busca darte una experiencia muy incómoda, que te obliga a mirar algo que normalmente se suaviza en otras películas. No obstante, aquí debo hacer un paréntesis, y es que considero que en el arte del cine hay muchas cosas que son válidas siempre y cuando sea un tema de entretener o impactar a través del horror o el suspenso. Está bien. Pero cuando esas historias son sacadas de la realidad misma, casi como una réplica 1-1, pienso que ahí ya entramos en un dilema en el que muy posiblemente se cruzan varios límites que sinceramente no estoy seguro de qué tan correcto o incorrecto es que se crucen. Pero bueno, pensamientos que me surgen mientras escribo esto, porque la verdad, esta es una de las películas más fuertes que he visto en mi vida. La historia sigue a Fritz Honka, un hombre alcohólico, socialmente rechazado y muy introvertido que frecuenta un bar en Hamburgo, llamado justamente The Golden Globe o el Guante Dorado. Allí conoce a algunas mujeres mayores en estados vulnerables y con problemas lamentablemente con las drogas y el alcohol. Las lleva a su apartamento y allí tiene relaciones con ellas, pero luego termina quitándoles la vida. No a todas, pero sí a la mayoría. La película muestra su rutina, que es perturbadoramente monótona. Trabajar, beber, fracasar socialmente, acumular mucha frustración y finalmente descargar toda su ira en actos de violencia sin límite. Uno de los aspectos más impactantes es cómo la película te presenta ese ambiente sucio, decadente, miserable y caótico de una manera tan real y tan gráfica que sientes que estás ahí, observando todo personalmente, sintiendo el aroma putrefacto que había en la casa y además la impotencia que sientes al ver a un tipo así salirse con la suya, aunque de formas caóticas. Es horrible. En la vida real, efectivamente, Fritz Honka existió y estos hechos ocurrieron en los años 70, y aunque es lo típico de que hay algunas libertades creativas y argumentales, aún así la historia es muy fiel a la realidad en muchos aspectos. El verdadero Honka sí iba a menudo al bar mencionado en la película y sus víctimas eran mujeres marginadas y alcohólicas en su mayoría. Este monstruo guardaba los cuerpos desmembrados en su apartamento, lo que generaba obviamente un olor muy fuerte que los vecinos ignoraban o que atribuían a otras cosas. Y así fue durante un tiempo. Literal, el tipo se acostumbró a vivir con restos de cuerpos detrás de las paredes. Tanto en la película como en la vida real, el caso se descubrió de una forma muy peculiar. Y es que en 1975, un incendio inesperado en el apartamento obligó a los bomberos y a la policía a entrar y descubrir las atrocidades de este loco. Lo peor es que el hombre sí confesó varios asesinatos, pero fue diagnosticado como una persona con claros trastornos mentales, por lo cual no fue enviado a una prisión común, sino a un hospital psiquiátrico donde vivió internado hasta su muerte en 1998. Y por último, en las menciones honoríficas quiero incluir primero obras que adaptan casos casi al pie de la letra, aunque con algunos cambios, como la serie de Monster de Ryan Murphy, donde cada temporada es dedicada a, como lo dice el título, un monstruo diferente. La primera temporada, Jeffrey Dahmer. Segunda temporada, Los Hermanos Menéndez, y la tercera y por ahora última temporada acerca de Ed Gein. Y aunque no considero que sean adaptaciones tan correctas, ya que se basan en la hipersexualización de todo lo posible, suavizar o empatizar excesivamente con estos asesinos y una dramatización muy exagerada para, en pocas palabras, mostrar un acto de crueldad o violencia real
pero con estilo y de una forma bonita, aún así merecen su mención. Por otra parte tenemos La Masacre de Texas, que es una película que está basada en la realidad, pero no de manera exacta o con un caso en concreto, sino que trata de adaptar diferentes elementos y problemáticas, en este caso principalmente de las fechorías de Ed Gein. También tenemos Compliance, película que relata la pesadilla que vivió una mujer en 2004 llamada Louise Ogburn mientras trabajaba en un restaurante de comida rápida cuando un hombre llama a la gerente haciéndose pasar por un policía que le empieza a dar instrucciones cada vez más abusivas para llevar a cabo con Louise, incluyendo una violación. Esto formó parte de una serie de incidentes que ocurrió entre los 90 y los 2000, en donde se presentaron muchas de estas llamadas a diferentes locales de comida rápida. Recordemos que también hay muchas películas de terror paranormal que supuestamente están basadas en hechos reales, como es el caso de películas de terror como por ejemplo Amityville, entre muchas otras. Aquí vemos una historia basada en el libro que documenta la experiencia de la familia Lutz en 1975. Ronald DeFeo Jr. o Defoe, no sé bien cómo se pronuncia, asesinó a toda su familia en la famosa casa un año antes de que los Lutz se mudaran ahí. Por lo tanto, elementos como los crímenes y cosas así sí fueron reales y estuvieron documentadas, pero todo lo paranormal que pasa luego siempre ha sido objeto de debate, ya que se cree que la familia lo inventó todo junto con el abogado de Ronald para precisamente ayudarlo en una posible apelación justificando los asesinatos, porque supuestamente la casa lo había llevado a ese nivel de locura. Sin embargo, muchas de estas historias parecían poco creíbles y además hubo muchas inconsistencias en los testimonios de la familia. Lo raro es que se fueron de allí cuando llevaban apenas un mes viviendo en la casa, alegando que ya era imposible vivir en un lugar así, con tantas cosas extrañas sucediendo cada día. Luego de que se fueron a inicios de 1976, ninguna otra familia de las que ha vivido en esa casa ha reportado situaciones extrañas como las que supuestamente ocurrieron en aquel entonces. Así también hay películas similares que se apoyan en situaciones reales y quizás las cuentan a su manera o añaden todo un contexto con fines exclusivos de entretenimiento, como El Conjuro, El Exorcista, El exorcismo de Emily Rose, entre otras. Y así llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, déjenme ideas en los comentarios de qué más les gustaría ver en el canal y no siendo más, nos estaríamos hablando en una próxima ocasión.